Hoy 6 traders comienzan una semana decisiva, donde tendrán que demostrar que están a la altura de los mercados. Han venido a aprender una nueva profesión. Y tendrán que competir por demostrar quién es el mejor trader. Traders es emoción, sacrificio, estrategia. ¿Quién se merece el premio de 100.000 euros? Solo puede quedar uno. La factoría arranca con la visita de un emprendedor visionario, Joseba Fiestras, director del primer Festival de Televisión de España. Una masterclass motivadora para los concursantes. Os he estado viendo un poco cómo actuáis, todo lo que estáis diciendo, me parecéis unos valientes, os doy la enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Creo que el formato a mí me está dejando impresionadísimo, porque yo soy de letras, de número 0, pero sí que es cierto que creo que es importante en la vida aprovechar las oportunidades, luchar por ellas, no tener miedo a cuando te caes volver a levantarte, porque yo creo que de los fracasos se aprende y creo que eso es importante para vosotros también. Y si, bueno, en un momento dado pues tenéis una mala racha o pasa algo y se pierde, pues no pasa nada. Así que yo os voy a contar un poco cómo empezó el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, que es mi ciudad. Yo tenía un sueño, a mí la gente me identificaba fundamentalmente con el cine, porque yo hice un festival de cine pequeñito en Vitoria y tuvimos 6 años haciéndolo, pasó mucha gente, hicimos muchos amigos, aprendí mucho. Y cuando acabó ese periodo, resulta que bueno, pues el ayuntamiento de la ciudad entonces decidió que igual mejor lo iban a hacer ellos. Y en 2 años se cargaron los 6 que habíamos hecho nosotros. Al principio generan una frustración, evidentemente, porque te quitan un proyecto tuyo. Pero yo enseguida empecé a pensar en otras historias y había una frase que a mí se me quedó ahí, que es que todo el mundo durante esos 6 años que yo hice el Festival de Cine me preguntaban: oye, ¿y por qué no especializas el festival? Tenéis que ser originales, tenéis que ser diferentes. Ahí es donde me vino la idea a la cabeza y ahí creamos el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz. Esto comienza cuando yo cubría diferentes festivales de cine como periodista, yo soy periodista, y entonces a mí me invitan al Festival de Canarias. Cuando yo fui, las estrellas invitadas eran Tippi Hedren y Leslie Caroll. Y resulta que cuando yo fui a ese festival, hacían una sección paralela de cine indio. Y uno de los autores de una película les llamó y les dijo: oye, que vais a pasar mi película, yo quiero ir. Y le dijeron: pues bien, vente. Pero resulta que ese tío que venía aquí era Kabir Bedi, que no lo recordaréis, me imagino, pero si os digo que es Sandokan, el famoso Sandokan de la serie de televisión, entonces todo el mundo se acordaba. Todo el mundo quería entrevistar a Sandokan. Y yo ahí dije: bueno, pero si esto es una serie de televisión de los años 70, principios de los 80, que no se ha vuelto a repetir. Y sin embargo, este tío, que solo le conocen por eso, resulta que se lleva y se come y se merienda a Leslie Caroll, a Tippi Hedren y a toda esta gente. Ahí yo detecté el gran poder que tenía la televisión en esos festivales. Y ahí es donde surgió el germen de decir: ¿por qué no la especialización que a mí me piden en mi festival de cine podría ser quitar el cine y meter televisión? Entonces, yo creo que una de las primeras lecciones que es aplicable pues, a cualquier otro sector: tienes una buena idea en la cabeza o tú crees que tienes una buena idea, no hay que tener miedo a llamar a puerta fría a cualquiera, por alto que sea. En aquel caso, Televisión Española para nosotros era todo. Pues nosotros llamamos a puerta fría, nos atendieron, les vendimos la idea y les encantó. Yo no sé si alguno de vosotros os atrae de alguna manera el mundo de la tele. A ti. Bueno, no sé, no lo había probado nunca tampoco, pero vivir esta experiencia que estoy viviendo me he dado cuenta que es algo que me gusta bastante y me siento bastante cómodo, la verdad. Claro. Me parece, yo me he quedado alucinado cuando he venido y desde ahora ya voy a hablar con Paul y con toda esta gente para invitaros a que el año que viene podemos hablarlo, presentarlo en Vitoria y que hagáis alfombra naranja y todo y seáis protagonistas. Eso estaría fenomenal. Un placer. Yo espero haberos ayudado, partiendo de la base de que esto no tiene nada que ver con lo que hacéis, que me parecéis unos héroes, porque cuando veo los gráficos esos, yo ahí, vamos, me vuelvo loco. Pero me parece que es importantísimo aprovechar las oportunidades
ver que vosotros, por ejemplo, esto os puede cambiar la vida, si no os la ha cambiado ya. Sí, ya no lo ha cambiado ya. Pues espero veros el año que viene en Vitoria en el festival. Ahí estamos ya invitados. Pues, oye, un placer. Muchas gracias. Aprender de las malas rachas y caer para coger impulso son lecciones que van más allá del trading. La factoría cambia ahora de materia. Una clase magistral a cargo del trader profesional Gabriel Fernández Álava. La mayoría de los traders utilizan solo 2 de los 3 elementos más importantes que hay. 2. Falta uno. Uno es el precio y otro es el tiempo. Si te nos falta una cosa, se llama volumen. Hay mercados líquidos e ilíquidos, ¿de acuerdo? Básicamente los mercados son líquidos cuando se cruzan muchas operaciones. Son mercados donde a la gente le gusta estar, porque se mueven. Solo nos interesa tradear mercados líquidos porque son aquellos mercados donde más volumen se mueve. Y dentro de los mercados líquidos hay mercados anchos y mercados estrechos. Un mercado ancho es aquel donde, además de haber mucho volumen, participa muchísima gente. Es como, ¡guau! Pedazo de mercado, ¡pum! Un mercado estrecho es un mercado que sí tiene liquidez, que se mueve volumen, pero tiene muchos menos participantes. Tengo yo una pizarra por aquí, ¿verdad? ¿Pintará o no pintará? Este mercado, ¿para qué se montó? ¿Para qué se inventó? Esto lo montaron 4 para ganar dinero, punto. Ellos, para ganar dinero ellos. Lo que parecía reservado a gente de corbatas de Hermès con lenguaje propio es asequible a todo el mundo. Es un poco casi evangélico. Venid y participad. Es decir, los mercados financieros no funcionarían sin nosotros. Los 4 que dominan el mercado son 4 de verdad. Mirad, yo soy católico practicante y creo, por tanto, en el cielo, en el infierno y en el purgatorio. Yo he descubierto lo que es el purgatorio. Es o una pizarra de estas que no se borra 400 años, o una pizarra de estas y alguien que te dice pon mi mamá me miva y el rotulador no pinta, otros 400 años. O sea, un castigo profundo, vamos, profundo. ¿Cómo leeríamos eso? Volumen de parada, ¿no? No me digáis nombres técnicos. ¿Cómo leeríamos eso? Hola, soy el profesional. Vengo a quitarte todo tu dinero. Este es el profesional. ¿Quién tiene la capacidad de meter esta cantidad de contratos? Ni tú ni yo, ni aunque pidamos un préstamo. Alguien ha metido mucho y alguien que puede, presencia del profesional, y saludan así, hola, soy el profesional, vengo a quitarte todo tu dinero, no hay ningún problema, si este es el juego. Y hay alguien que desde arriba ha dicho que no, que no, que no, que no, que no, que no. Vendedores, este es el volumen que tú ves y este es el volumen que no ves, pero que va a ir saliendo poco a poco a medida que le vayamos pegando mordiscos a esto, ¿sabes? Los retrocesos, cuando son retrocesos, siempre son con poco volumen. Es un poco, voy a descansar para seguir subiendo la escalera. Estos 4 que vienen a quitarnos todo nuestro dinero, no solo lo hacen aquí, en los mercados financieros. Su fuerte es manipularnos. Por tanto, se han comprado todas las televisiones, son suyas. Todos los periódicos son suyos. Todas las radios son suyas. Faltan 15 segundos para la noticia. Voy a poner aquí un buy limit y aquí un sell limit. Y el que salte antes. Eso no es tradear. ¿Quién no querría en los mercados financieros saber cómo se comportan, por qué se comportan así y quién está detrás? Ayuda mucho más a tomar decisiones. Pero nosotros no tratamos de predecir nada. Tratamos de anticipar quién se va a llevar el gato al agua. Eso lo sabía. Os lo he avisado, lo veía venir. Son los mismos, los que nos quieren quitar el dinero. Nos están atacando por enseñarlo. Sinvergüenzas, delincuentes. ¿Quién se llevará el gato al agua en el reto de conocimiento? Los primeros puntos de la semana están en juego. Ya queda muy poco, estamos a una semana de la final y el que se relaje se va para casa. La factoría, semana 5. Venga, 2, pareja. ¡Ah! Muy buenas, chicos. Hola. Empieza la última semana antes de conocer a los 5 finalistas de Traders. Así que, chicos, a ponerse las pilas. Dices, ostras, aquí hay que estudiar, porque si no, nanay. Con una esperanza puesta
pero al mismo tiempo con la posibilidad de tener que estar en el duelo. En este reto, el que quede en tercera posición se llevará 6 tics, el segundo 8 y el primero sumará 10 tics en el ranking semanal. La semana pasada tuvimos que decir adiós a Belén, una gran compañera y una gran trader. Día duro del otro día, pero ya hoy con ganas de empezar la semana y a darlo todo. Pero tuvo la mala suerte de tener que enfrentarse a Judith. Luego hat-trick, ya. Judith, 3 semanas consecutivas yendo al duelo final. Llevas 3 veces en ese sitio. Replantéate la cosa y espabila, porque no se puede volver a estar ahí. Siempre ganando. Chica, yo mejor que a mí no me pusieran contigo, porque oye, lo ganas todo, eres una killer. Es una línea que no quieres cruzar y como que te tambaleas y al final me quedo dentro. Pero luego hay otra teoría que a mí me gustaría poner aquí sobre la mesa. Juan ya se ríe porque ya se imagina que es. A ver, Juan y yo, ¿pero tú qué dices a tus compañeros cada semana? Que entonces lo que dices se cumple. Eres como Nostradamus, ¿no? Algo así. Él la echa y ella la remata. A ver, ¿qué pasó? Cuéntanos. Es Nostrapacus, porque yo tengo la lengua muy larga y entonces No. pues yo de seguida me gusta meterme con todo el mundo. Cuando vamos a tradear juntos, tú no te preocupes que esta la ganamos nosotros, tú no te preocupes que 10 puntos son nuestros, no te preocupes. Y a Belén le dije, da igual, si Belén va a estar eliminada, ¿sabes? Y entonces ella se quedó, retira eso, que todo lo que dices se cumple, ¿sabes? Y se ha ido. Ojito con lo que sueltas por el la siguiente boca. soy yo, ¿eh? El siguiente soy yo, ¿eh? Ya hace un rato con Javier estamos arriba bromeando con el tema de esto. Y le digo, ¿pero para qué estudias si voy a ganar yo? Yo tengo clarísimo que voy a ganar el premio. ¿Cómo te gusta que te diga esa frase, eh? Jordi, qué miedo, ¿no? Madre es que mía. dan un poco de miedo los dos. No, no, sí, sí. Yo a Cualquiera Juan me de lo los voy a dos. llevar a tradear a casa. Venga. No, para que me diga para arriba o abajo. Exacto. Sea como sea, sois menos y eso significa que tenéis más posibilidades de arrancar puntos para ese ranking semanal. Ahora, mucha concentración porque ahora va a empezar el reto de conocimiento. Ya sabemos de qué se trata, ya sabemos que hay que contestar correcto primero y rápido como segunda opción. ¿Empezamos? Sí. El volumen en los CFDs es el volumen real cruzado en su subyacente. ¿Verdadero o falso? Y han acertado 5. ¿Quién ha dicho verdadero? Yo me he equivocado. Vale. Pero sabes la respuesta. Sí, sí. ¿Seguimos? Venga, Eric, de momento primero. Una vela de color verde indica que hemos tenido más compras que ventas. ¿Verdadero o falso? ¿En serio? Hay Sí, tres que habéis fallado. me he equivocado sabiéndola porque la dijiste el otro Os día. lo comenté el otro día. Son el mismo Sí, sí, número sí. de compras que de ventas. Sí, sí. Hay muchas preguntas que están relacionadas con lo que os hemos ido explicando, o sea, pensarlas. En la zona sombreada rectangular de la siguiente figura, el precio está en un lateral, onda 3, tercer impulso, onda 1. 5 segundos. Falta una 4. persona. Chicos, onda 3. Los movimientos impulsivos se forman mediante 5 ondas de Elliott. La 1, la 3 y la 5 van en la dirección de la tendencia y la 2 y la 4 son retrocesos de la misma. En una tendencia solo podemos ir en contra al final de la 3 y de la 5, pero de la 1 nunca, porque no sabemos cuándo va a acabar. Judith. No estaba tranquilo, pero tenía que estarlo para no errar en el duelo, si es que me tocaba. Social trading, el apalancamiento es el mismo para todo el mundo y productos. ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. Judith, ¿qué pasa? No lo digas que luego voy para Vale, abajo. me callo. Ya le he dicho, Jordi, a la segunda que le he dicho, por favor, no lo digas, porque es que como que se me gapan esas cosas, oye. La teoría de fractales me explica que dentro de una onda siempre encontramos ondas menores. Cuando se fractura una onda se vuelve a la base de la misma. Siempre podemos dividir una onda en dos iguales. Ninguna de las anteriores es correcta. Todos, muy bien. Los 6. Social trading. El margin call es un producto financiero para hacer coberturas, que te quedes sin margen para cubrir las posiciones, una llamada del regulador para reñirte, ninguna de las anteriores.
¿Qué ha pasado, Eric? Sabía que era esa la respuesta, pero no sé, me confundí muy mal. No solo para social trading, para cualquier operación de futuros el margin call es... Sí, sí. Me quedo sin garantías. Ay, tonto. Y contesté algunas mal, entonces no me fue muy bien. El VIX. ¿Se puede tradear? ¿No se puede tradear? Si no, No. si le iba a dar para allí. ¿Sabéis lo que es el VIX? ¿Es el de volatilidad, el índice de volatilidad? Pero Que puede, pero tú dijiste que no lo utilizabas, ¿no? Yo he dicho que no lo tradeo. Que no lo Pero la tradeas. pregunta es, ¿se puede tradear? Claro, Sí, claro, hay- eso. Pero tú dijiste que no Solo lo uno. utilizabas. Y es tradeable y hay mucha gente que lo tradea. Es súper arriesgado. Judith, ¿lo has acertado? Social trading. Para medir el apalancamiento necesitamos el nominal y la garantía, el número de contratos y el precio, el porcentaje de margen requerido por el broker. El apalancamiento no es importante, así que ninguna. Muy bien. ¿La sabíais realmente o ha sido...? Ayer, el otro día se harto hablar de él. Estuvo el tío ahí. Qué bien. Judith, estás que te sales, ¿eh? ¿No quieres volver a jugarte una final? Vale. No quiero. Los nervios me estaban comiendo. Está diciéndolo en voz pequeña porque está en plan que no se gafe este momento. O sea, Por favor, ¿podemos parar el examen ahora? Por favor. ¿Qué es la TAE? opciones. Total asset equal, la TIR menos la inflación, tasa anual equivalente, ninguna de las anteriores. Muy bien. Llevan 2 acertando los 6. Oye, ya decimos que va segundo, ¿no? A partir de ahora. No. Jordi, que va segundo, tío. Nada, pues me mosquea. Vela verde acompañada de fuerte volumen generalmente indica giro de precio, continuación del precio, entrada en un lateral, ninguna de las anteriores. Como me falléis esta. ¿Quién la ha fallado? Yo te lo he Yo la he fallado. Para matarme, vamos. Según Ray Dalio, ¿cuál de las siguientes frases en referencia a los ciclos es correcta? A largo plazo el aumento de la productividad es muy positivo. A largo plazo el aumento de la deuda es muy positivo. A largo plazo el aumento del crédito es muy positivo. Ninguna de las anteriores. El vídeo que os hice mirar. Había 2 factores que movían la economía, productividad y crédito. ¿Os acordáis? Sí. El realmente positivo a largo plazo era la productividad, no el crédito. Judith, Jordi, muy bien, muy bien. Isabel también está ahí, no vea. Isabel ahí apretando. Estaba casi todo el rato quinta, lo que pasa que es verdad que no había pocos puntos. Y estaba ahí. Cuando hablamos de un hedge fund nos referimos a fondos sin limitación en sus inversiones, fondos de renta fija institucional, fondos de renta variable Estados Unidos, ninguna de las anteriores. Es que no. Solo uno. Una persona. Cuando ya empezó a fallar ahí 2 o 3 preguntitas tontas, he dicho, que se te escapa, va, tío, céntrate. ¿Quién ha sido? ¿Lo sabías? Sí. Sorprendentemente sí. Un hedge fund es un fondo que puede hacer lo que le dé la gana. El hedge fund es un fondo de inversión colectiva sin limitación de sus inversiones, que tiene como objetivo obtener el máximo de rentabilidad. A ver cómo va la clasificación, Judith. Venga, a ver si Ya, ya. se ha modificado. No, Pero Judith. Judith está ahí, es Está ahí. permanente. Has cogido mucha ventaja al principio y ahora ya... Social trading. En Naga todos los traders comienzan con el mismo capital. ¿Verdadero o falso? Caray. Lucha por el segundo y tercer lugar, creo, porque el primero... Esto es presión, por favor, gracias. Vaya Javier, tío. ¿Yo de qué, tío? ¿Tú eres tonto? ¿Yo? A ver si te va a hacer pasar otra mala noche, porque duermen en la misma habitación y hoy han pasado una mala noche. Joder, tú estudiar, tío. Una tendencia alcista tiene máximos crecientes, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, ninguna de las anteriores. Pensad, por favor. Creo que la he liado. ¿Ya?
O sea, sí, Era pero sí, también... Claro, eran máximos y mínimos. Tiene máximos crecientes y mínimos O sea, sí, crecientes, pero- las dos cosas. ¿Quién ha acertado, Eric? Isabel. Me ha dado mucha alegría la pregunta que he acertado yo sola, la de los mínimos y máximos crecientes. Vamos a ver cómo va esto. Qué interesante, ¿no? Se pone. Dios mío, por Dios. Del quinto puesto al segundo, porque todos han fallado y yo he acertado. Ha sido la clave. Isabel y Jordi. ¡Ay! La última, por favor. Queda una pregunta. Solo una pregunta. Es el primer reto de toda la semana. Tranquilos. Sí, hay que sumar. Aquí todo cuenta. Cuando un banco central baja los tipos de interés, pretende estimular la economía, aumentar el crédito. Las dos anteriores son correctas, ninguna de las anteriores son correctas. Han contestado demasiado rápido. Todo el mundo es rápido, tío. Todos os fallado menos la Judith. Sí. Pero cómo se ríe ella. Yo- Pensaba que no ha acertado. Yo he olvidado... O sea, solo Judith. ¿Pero por qué no os leéis todas las respuestas? Por favor. Esta era regalo. Esta pregunta era regalo. Era la tienda. Teníamos tanta tensión de esos puestos que hemos visto la primera opción y ya no hemos mirado más. Está claro, ¿no? Estimular la economía y aumentar el crédito. está claro. Ya sabemos todos esta, ¿no? Vamos a ver. Pues vamos a ver este ranking. Judith. Por fin he ganado el reto de conocimiento. Bueno, chicos, Jordi, 6 tics. Not bad. Judith lo ha hecho bien y creo que se lo merece porque en casa se la está currando, se levanta súper pronto, ha estudiado, o sea, contento. Pero por mi parte me quedaba ahí con el regustillo, pero bueno, empiezo sumando, que es importante, y bien, contento. Isabel, 8 tics. ¡Qué bien, eh! Y Judith, 10 tics. Y el privilegio de poder decidir si te quedas con la pareja que mañana se te asigne en el siguiente reto o cambiar. Ay, es una pasada. He hecho mi nueva predicción en el reto de conocimiento y he dicho que iba a quedar primero. Y efectivamente he quedado primero. Por la cola, pero he quedado primero. Me quedo sin puntos a esperar el trading por pareja. Oye, ¿estás respirando? Voy a por todas. Me va a obligar a forzarme un poco más, porque encima va a primera ahora de momento. O sea que le voy a tener que echar a una predicción, a ver si la tumbo y vaya otra vez a la tril. Tras la alegría de Judith por haber conseguido los 10 tics en el ranking clasificatorio, los traders reciben la última clase de actualidad de los mercados a cargo de Alejandro Wong. Me gustaría que vosotros en vuestro día a día, en vuestra rutina, bueno, pues tengáis una cierta rutina, ¿no? Rutina de traders, o sea, que os despertéis por la mañana, que leáis, os pongáis al día con las noticias, escuchéis el podcast, lógicamente, de Biomercados, os pongáis, estéis un poco con qué se está contando, ¿no? Y luego vosotros ya investiguéis, ¿no? Las principales cabeceras, siempre de referencia, siempre, que no os quepa la menor duda de que Bloomberg, CNBC están hablando de los temas que están hablando los grandes. Da igual que sepáis o no, entendáis mejor o peor inglés, ¿vale? Pero sí que cojáis la costumbre de entrar y ver un poco los titulares, ¿no? A ver qué se está contando. Bloomberg. China considers up a 10 billion stake in Saudi. Vemos aquí, pues hablando también de Noruega, de la compañía WeWork. Vemos también cómo están haciéndose eco del Banco de Inglaterra, de Old Lady. Vamos a ir directamente a gráficos. Sabéis que en Estados Unidos estamos en un máximo histórico. ¿Cuál es el catalizador que nos ha impulsado a donde estamos ahora mismo? La postura Dobis que tuvo también. En la bajada de tipos también, quizás. Y los buenos datos empresariales. Me quito el chapó, ya no tengo que decir nada. Ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros, el poder estar con vosotros, ver cómo el primer día que os hablé de algo, los caretos que teníais, estabais medio sobados, y este chico aquí con su chaqueta de profesor de qué va. Esto no acaba aquí, acaba de empezar hoy, así que nada, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Me ha puesto la piel de gallina y todo. Pues ya mi última puntuación para mí, bueno, pues las que mejor veo pues es a Isabel, ¿vale? O sea que para mí yo le doy mis 3 puntos. Me gusta mucho ella cómo trabaja, cómo asimila los conceptos y cómo va trabajando en su día a día y sobre todo la felicidad que siempre tiene. Y lo último, y el punto se lo voy a dar en esta ocasión a Jordi, que le he visto muy bien también respondiendo, sabiendo las preguntas que le hacía, cuáles eran los temas que estaba buscando. Voy a dar 3 puntos a Jordi y 1 punto a Judith. La jornada acaba con Judith, Isabel y Jordi en lo más alto del ranking. Después de estas semanas llenas de tensión y duras despedidas, la dirección del programa premia a los concursantes con 48 horas de desconexión total para visitar a sus familias.
Judith aprovecha este tiempo para conocer Barcelona. Bueno, estoy en Barcelona. Bueno, creo que estoy en Barcelona. Estoy en la ciudad. Y así, bueno, aprovecho también un poquito y la veo un poco porque no la conozco. Aquí esperando al bus, creo que ya viene por ahí. ¡Ay! No puedo cortar. Y aquí está el Montjuïc. Y estoy en el Montjuïc. Hay dos opciones para subir al Montjuïc. Una por las escaleras normales y otra por las mecánicas. ¿Por cuál creéis que voy a subir? Pues por esta, por supuesto. Porque si no, no vale la pena subir. Dos caminos y un solo destino. Encuentra toda la información sobre el mundo del trading en un mismo lugar. Aprende a invertir en bolsa con los mejores profesionales del país y descubre los mejores trucos para conseguir la libertad financiera. Suscríbete a nuestro canal y empieza a invertir en tus sueños. Ahora, el sistema está en tus manos.